temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Bendito sea el Señor. Y quiero hacer referencia a esta acción de tener temor de Dios y no pecar. Pero la vinculación que hace de tener temor a Dios y no pecar, meditar en el corazón estando acostado en la cama. ¿Cómo podemos nosotros tomar este versículo y sacar la enseñanza, extraer el contenido, el cúmulo de enseñanza que este versículo puede ofrecernos? Y hay una enseñanza muy poderosa acá. De hecho, si empezamos a hacer referencia bíblica de este versículo, tendremos que ir a través de prácticamente toda la Biblia para poder entender toda la idea completa. Pero acá estoy viendo un consejo que se ha escrito acá porque contextualmente el Señor habla, es David haciendo la oración, cantando la oración, pero hay una pregunta que el Señor hace, que se establece, y como la Biblia es inspirada por Dios, esta pregunta es inspirada y dice: ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Lo que Dios está hablando a los hombres, lo que Dios está mostrando a los hombres, lo que los hombres están haciendo, lo que nosotros hemos hecho. Porque en algún momento de nuestra vida transformamos lo que es honra en infamia, amamos la vanidad y buscamos la mentira. En algún momento de nuestra vida, nuestro pie corrió hacia el mal, tropezamos buscando lo malo. Y de esta pregunta entonces que el Señor establece acá, es que dice: tiemblen en su corazón, tengan temor de Dios y no pequen. No den lugar al pecado. Medita en vuestro corazón. Medita en tu corazón estando en tu cama y quédate callado. ¿Qué cosa es esto sino un examen? Un autoexamen. Y esta es la gran revelación de este versículo. Porque cuando ponemos la cabeza sobre nuestra almohada, a veces dormimos quietamente como un bebé, pero a veces la cabeza está cargadita de pensamientos que no nos dejan dormir, llena de preocupaciones, llena de problemas y situaciones. Pero acá hay una cosa que mucha gente no hace. Y es que muchos no pueden dormir turbados por los problemas, pero a nadie se le quita el sueño turbado por su condición delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú te desvelaste, que no podías dormir porque tú te hallas delante de Dios con cosas que a Dios no le agradan? Al parecer eso no es un problema para muchos cristianos. Muchos cristianos dicen: no, yo estoy bien, pero luego te los hallas por la calle, no amando al prójimo, los hallas en la misma iglesia, indolentes ante la palabra de Dios, sin un interés real. ¿A quién se le fue el sueño porque
porque no le interesó asistir a un culto? ¿A quién se le fue un sueño porque no oró el tiempo correcto? ¿Cuál es el tiempo correcto, amado? Es el tiempo que el Señor te quiera en su presencia. ¿A quién se le fue el sueño hablando por la metida de pata que dio? ¿A quién se le ha ido el sueño porque no actuó en santidad? ¿A quién se le fue el sueño porque no ha leído correctamente la palabra de Dios ese día? Por eso es que el salmista dice: tiembla y no peques, ten temor de Dios, camina en temor reverente. Cuando te acuestes en tu cama, calladita la boca, ahí empieza a meditar, escudriña en tu corazón, examínate conforme a la palabra. Pero aquí vengo a la carga. Claro que no se te va a cargar la cabeza porque hay cristianos que no leen la Biblia, y al no leer la Biblia no van a tener nada con qué comparar su vida. Y no puedes comparar tu vida con la de otro hombre. Tú tienes que confrontar tu vida con la palabra de Dios para que entonces esa palabra, como una espada de doble filo, te circuncide. Y circuncide tu corazón. Yo pregunto, ¿cuál fue la última vez que se te fue el sueño? Porque cuando tú confrontaste tu vida con la palabra de Dios, hallaste en ti cosas que no estaban bien y no podías dormir. Tuviste que doblar tu rodilla y decirle: Señor, perdóname. Ese es lo que está diciendo acá la palabra. ¿Qué es lo que sí hallamos? ¿Qué es lo que sí hallan? ¿Qué es lo que sí sucede? Número 1, cristianos que se acuestan a dormir. Todo está bien y en realidad todo está mal. Porque algunos tienen nombres de que viven, se ponen nombres de que viven, pero el Señor dice: estás muerto, estás muerto. ¿Sabe qué significa? Dices que eres cristiano, pero no eres de Cristo. Delante de Dios no eres de Cristo, no eres conocido, no eres salvo. No eres salvo. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Salmo 36, versículo 4. Permíteme leerte algunas cositas que hacen los hombres cuando se acuestan en su cama. Dice la palabra de Dios: meditan maldad sobre su cama, están en camino no bueno y el mal no aborrecen. O sea, se acuestan y lo que andan pensando son cosas que no agradan a Dios. Salmo 38, versículo 12. Permítame leerte otra cosita más. Dicen: los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, meditan fraudes todo el día. O sea, tienen su mente ocupada en hacer lo malo. Y aquí esto me da entonces la medida de por qué dice: temblad y no pecáis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. O sea, ocupar nuestra mente en las cosas que son correctas. ¿Cuáles son las cosas que son correctas? Efesios capítulo 4, versículo 26 enseña que tenemos que ocupar nuestra mente en el no pecar. Ocupar nuestra mente en el no pecar, no dar lugar al pecado. Bendito sea Dios Todopoderoso. Efesios capítulo 4. 26. Airaos, ¿cómo es? Que no se ponga ¿qué? Sobre vuestro enojo. O sea, ni deis lugar al diablo. Ocupar tu mente en lo que es santo. Meditad en vuestro corazón significa examinarnos nosotros mismos en cuanto a qué faltamos con respecto a la santidad. Amado, si cada día tú haces una autoevaluación, ¿qué cosa es meditar?
A ver, primeramente, ¿qué cosa es meditar? Examinar, analizar, elevar el pensamiento. No hablo de como algunos cristianos por ahí, algunos que se hacen llamar cristianos por ahí, están haciendo como una especie de yoga cristiano. Le han llamado así, cristiano no tiene nada, cristiano es el nombre que recibieron los del camino, los que seguían a Cristo, los que predicaban a Cristo, el mundo les llamó cristianos. Bueno, estos que se hacen llamar cristianos están practicando una especie de yoga. No es yoga, pero es un parecido a un yoga, a algo espiritista, que se ponen a meditar y ponen música, algunos hasta encienden velas aromáticas. Yo te digo a ti, y no, estamos meditando porque abrimos nuestra mente y ahí el Señor nos ministra. Tan loco. Están locos, ya, yo tengo que decirlo así y que me escuchen y se arrepientan y se vuelvan al Señor cuando la oración es nuestra vía de comunicación con Dios. La meditación es la herramienta, examinar con el pensamiento, examinar el corazón con respecto a la palabra de Dios, porque meditar, ¿qué cosa es? Número uno, ver si estamos dándole lugar al diablo en nuestra vida o no. Óigame, mayor que Pedro, ¿quién? Entre los discípulos, en la iglesia, en la historia de la iglesia, qué hombre como el apóstol Pedro, ¿verdad? Y el Señor le reprendió al diablo. Cuando le dijo, Señor, que esto no te suceda, le reprendió a Satanás a Pedro. 3 veces lo reprendió. Tú me amas. Tú me amas, Pedro, tú me amas. 3 veces. Y 3 veces le negó. Luego, Pedro al Señor. Entonces, si esto habitó en el corazón del apóstol Pedro, amado, examinemos nuestro corazón. Examinemos en la cama. ¿Por qué? Porque mientras estás cocinando, no hay cabeza para eso. Pero cuando tú te acuestas te dice, estate calladito y empieza a meditar. Estate calladito y empieza a analizar tu día. Piensa lo que has dicho. Piensa, trae a tu mente, recuerda las cosas que hiciste o pensaste. Examínate, no sea que estés delante de Dios haciendo lo incorrecto. Y Mateo capítulo 5, versículo 25, ya vimos ya que meditar es cerrar puertas al diablo, pero también meditar en nuestro corazón es una puerta abierta a la reconciliación. En Mateo capítulo 5, versículo 25, ¿qué dice el Señor? Reconcíliate con tu adversario, no sea que éste te entregue al alguacil. Reconcíliate con tu adversario y cuando nos ponemos en nuestra cama, tranquilitos, ahí meditando, vaya el Señor, trae a nuestra mente algo que hablamos contra alguien o algo que hicimos contra alguien, consciente o hasta inconscientemente, no nos dimos cuenta, pero y ahí es que el Señor trae esto en este examen que tenemos que hacernos diariamente ahí en nuestra cama, tranquilitos, y para acercarnos a esa persona y reconciliarnos. A algunas personas les cuesta mucho trabajo la reconciliación, pero es algo que el Señor manda. Bendito sea el Señor. Temblad y no pequéis. Falta de reconciliación, eso es pecado. Eso es pecado. Y es falta de temor de Dios. Pero ¿qué cosa es meditar en nuestra cama? ¿Qué cosa es meditar en nuestro corazón acostados en nuestra cama? Sino dar lugar, dar pensamiento a la misma palabra de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Josué 1:8. ¿Qué le dijo? Meditarás en la ley, en esta ley, en estos mandamientos todo el tiempo.
meditarás todo el tiempo. Y esto me lanza otra vez al versículo 4, cuando dice, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Esa orden, y cállate. Eso es una orden de reverencia, de hacer silencio. Y me lanza a la ley, me lanza a la palabra, me lanza a entender de que en nuestra cama tenemos que dar lugar al pensamiento de la palabra de Dios. Tenemos que dar a recordar la palabra que el Señor nos ha dado. Y me hace entender de que no podemos ser oidores olvidadizos. Hay cristianos que vienen, escuchan el mensaje, se van y cuando salen por la puerta ya ni se acuerdan de qué se predicó. Menos cuando llegas a tu casa y te pasas la semana entera. ¿Y qué se predicó el domingo pasado? Algunos dicen, ni yo sé. Entonces, ¿para qué estabas en la iglesia? ¿Por qué estabas sentado entre los bancos? ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo de la vida? Porque si estás aquí es para alimentarte. Entonces tienes que meditar en lo que Dios habla. Tienes que meditar en lo que Dios habla. Tenemos un plan hermoso durante este año. Estamos leyendo un capítulo de la Biblia diariamente y estamos poniendo un estudio de ese capítulo para el que tenga alguna duda de algún versículo. Mejor oportunidad que esta para meditar en la palabra, ninguna. Pero hay que esforzarse. Le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero también le dijo, medita en la palabra, medita. Escribe la ley en las puertas, en las paredes, medítala. Bendito sea el Señor. Es poner en tu mente la palabra para que no salga. Cuando en tu mente es llena por la preciosa palabra de Dios, amado, tu mente se constituye en una mente de adoración, una mente que adora al Señor. Porque la palabra es como esa espada que te traspasa, duele. Algunas cosas que Dios muestra en su palabra duelen. Porque te exponen quien tú eres. Expone quien tú eres. Bendito sea el Señor. Pero también es ese bálsamo que trae la sanidad, que trae la cura, que trae la medicina y alegra tu alma. Por eso es que la meditación sobre la cama, para el perverso, medita en su pecado. Y mañana voy a hacer esto, y mañana voy a robar así, y mañana voy a fornicar, y mañana es el día, mañana me voy a emborrachar. Pero el que es del Señor y entrega su mente a la palabra y se entrega al Señor, esa meditación, algunos sobre la cama meditan en oración, recuerdan la palabra y adoran al Señor, hasta se quedan dormidos pensando en alguna canción o son ministrados por el Señor. Bueno, de qué tantas maneras preciosas, de qué tantas maneras preciosas el Señor puede bendecir nuestra mente mientras estamos en ese camino al sueño. Y aún en el sueño Dios ministra nuestras conciencias. Pero aquí se nos manda a meditar en la cama. Cuando estamos acostados, tranquilos, que ponemos la cabeza sobre la almohada. Y mira qué interesante en el Salmo 19, versículo 14. Y quiero leértelo. Qué interesante, como dice acá David el salmista. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca. ¿Alguna vez has dicho algo que sabes que a Dios no le han agradado? Yo sí. Yo he dicho cosas que el Espíritu Santo me ha dicho, no good, it's not good. No, lo que dijiste no me glorifica,
no quiero que lo digas más, no quiero que hagas esto, no quiero que compartas esto, no quiero que... No sé, pero a mí Dios me lo ha dicho así. No quiero que tú hagas esto, cállate callado. Por eso es que David dice, callad. Medita en tu corazón, examínate calladamente. Porque él dice, acá sean gratos los dichos de mi boca. Cuando tu boca ha de decir algo que no agrada a Dios, lo mejor es quedarse callado. Que se quede en el pensamiento, enjaulado, de ahí no salga. Y Señor, limpia mi mente. Dice David, y la meditación de mi corazón delante de ti también sea grata, porque a veces lo que sentimos por adentro, a veces lo que meditamos no agrada al Señor tampoco. ¿Cómo hacerlo de manera jocosa para que usted se despierte un poquitico en esta mañana? El soltero ve a la soltera y en su casa medita en su corazón pensando en ella. Señor, bendice a la hermana Juanita. Qué buena que está Juanita, ¿eh? Qué buena que está Juanita. Y ya la meditación del corazón se transformó en codicia. No sé si cantan por el caminito que yo voy, ¿verdad? ¿Verdad? Ay, Señor, bendice al hermano Roberto. Roberto, me faltó. Roberto es descarado, ¿verdad? Que Roberto, ¿verdad? Y cambia la meditación del corazón de algo que es grato delante de Dios y se vuelve en algo sucio. Por eso David dice, sean gratos los dichos de mi boca. Que te agrade, oh Dios, lo que yo diga, pero también lo que yo sienta por adentro. Que haya una correspondencia entre lo externo y lo interno, una balanza correcta, no sea que seamos hipócritas, así, siendo delante de la gente es así y delante de Dios estemos así. Y entonces ahí venga el Señor y diga, tú también eres un sepulcro blanqueado, eres un fariseo, eres un hipócrita, eres un mentiroso. Y esa levadura, el Señor dijo que tenemos que librarnos de ella. En el Salmo 77, versículo 12, bendito sea Dios Todopoderoso. En el 77, versículo 12, nos da una solución tremenda y dice, meditaré en todas tus obras y hablaré tus hechos. Bendito sea el Señor. Meditaré en todas tus obras y hablaré tus hechos. Y enseguida viene a nuestra mente y el Señor abrió el mar y el pueblo pasó por ahí. Y lo voy a hablar. Mi Dios es un Dios que abre los mares y libera a su pueblo. Bendito. Eso es alabanza. Eso es hasta evangelismo, bendito, porque tú llegas y predicas, evangelizas. No, Dios tiene el poder de sanar. Él sanó al ciego Bartimeo, Él sanó al cojo, Él sacó a Lázaro de la tumba. Pero dice David, me acordaré de las obras de Jehová. Yo haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras, en todas tus obras, en todas tus obras. ¿Cuáles son todas las obras de Dios? Abrió el mar, pasó el pueblo, pero abrió la tierra y se tragó al mismo pueblo que pasó por el mar. Se tragó de ese mismo pueblo a los rebeldes. Entonces, aquí me pongo a meditar yo. Y en el versículo 10 dice el salmista, Asaf es el que está escribiendo este salmo, dice, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová. Dios es poderoso para sanar, está diciendo a él, pero todas tus obras me está diciendo que también Dios es poderoso para castigar. Por lo tanto, meditad en nuestro corazón, estando calladitos en la cama. Estamos diciendo, tenemos que tener temor de Dios. Porque el Dios que abre el mar es el Dios que envió las serpientes contra el pueblo rebelde. Es el Dios que entregó el pueblo
a las naciones enemigas. Es el Dios que los deportó y los esparció entre las naciones por causa de la rebeldía. Me acordaré de todas tus obras. Eso es el Dios de nosotros, que es amor. También nos hace recordar, es fuego consumidor. Y Dios es fiel, pero es un Padre para todos nosotros. Y un Padre que no malcría. Dios es un Padre que no malcría. Bendito sea el Señor. Y claro que Dios va a escuchar tu clamor. Como dijo Asaf, con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Por supuesto que el Señor va a ser nuestro refugio en el día de la angustia. Va a ser nuestra alegría en el día de la angustia. Bendito sea el Señor. Pero tenemos que entender el camino. Tenemos que comprender el camino por el que estamos caminando. Porque muchos mal equivocan el camino. El camino que estamos transitando es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Y este camino es un camino estrecho, no es angosto. Por este camino no pueden transitar dos tú, solamente uno. El mundano y el espiritual no caben por la misma puerta. La puerta es estrecha. Es estrecho el camino, es dificultoso el camino porque el mismo camino fue crucificado. O sea que se presenta una cruz en el camino y tenemos que entender el camino. Y la palabra de Dios dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. O sea, que se van a confabular contra ti. Jesucristo dijo bien claro que los que quieran seguirle van a tener oposición. Van a tener enemigos, no solamente espirituales, sino entre los hombres que se van a oponer a tu camino. Se van a confabular. Príncipes, gente con autoridad, se va a confabular contra tu vida, posiblemente en tu casa. Hasta tus mismos padres sean los confabuladores en contra tuya. Bendito sea el Señor. En tu trabajo pueden estar los confabuladores. En tu vecindad pueden estar los confabuladores, tanto espirituales como físicos. Y aquí están hablando de príncipes, gente con autoridad. Pero el Señor habla acá, dice en el 23, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Ellos se confabulaban, emitían órdenes, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Tu siervo examinaba tu palabra, tu siervo estudiaba tu palabra, tu siervo leía tu palabra. Tú eres siervo del Señor. Amén. Bueno, mientras los príncipes de hoy en día están emitiendo estatutos y órdenes contra la misma iglesia, porque todo esto todo esto es el mundo está convulso, levantándose en guerra contra el Señor y contra su Cristo. Pero nosotros, sus siervos, tenemos que seguir meditando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ponerla por obra, para obedecerla. Y eso va a ser victoria nuestra. Meditar, examinar sobre la cama es un camino para entender la victoria que el Señor tiene para nosotros. Porque en el día convulso, ¡ay, qué hago, Dios mío! Cuando nos acostamos, como dice el final del Salmo 4, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta meditación sobre la cama es un análisis o una visualización a lo que es victorioso. En el versículo 38 del mismo Salmo dice, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Bendito sea el Señor. Pero me lanzo más al 78. Él dice, confirma tu palabra a tus siervos que te temen. Están meditando en su palabra. Dios confirma su palabra y en el 78 dice, sean avergonzados
los soberbios, porque sin causa me calumniaron. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Se levantan los príncipes, Dios confirma su palabra, avergüenza a tus enemigos. ¿Y tú qué sigues haciendo? Sigues meditando en la palabra, sigues estudiando la palabra, sigues alimentándote de la palabra. Bendito sea el Señor. Y para terminar ya esta meditación, en el mismo versículo 148, vamos a terminar en el 148 y pongamos un broche de oro a este Salmo 4, versículo 4. En el versículo 148. Él dice: temblad y temed, estando acostados en vuestra cama, examina tu corazón. O sea, te acostaste para descansar meditando en la palabra de Dios, adorando a Dios, que Dios sea lo último en tu pensamiento antes de dormir. Y en el 148 dice: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. 148, 119, 148. Salmo 119, 148. Estoy en el 119. Dije versículo, no capítulo, versículo. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Se anticiparon mis ojos. ¿Sabes qué significa esto? Me fui antes. Me tocaba a una hora, pero voy a ir antes a buscar a Dios. Ya esto es un cambio del que se acuesta a alguien que se anticipa, se apresura en buscar a Dios. Ya no es que terminé la jornada diaria y voy a acostarme y ahí voy ahí pensando, sino que mi jornada no ha terminado, porque ahora voy a buscar a Dios y después descansaré. Y este es el cierre del broche de oro. Llevar tu vida de alguien que se acuesta en la cama y medita para quedarse dormido, a alguien que prioriza primero el doblar sus rodillas y después duerme. Bendito sea el Señor. Que aunque estás cansado, doblas tus rodillas y dices: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. En este alefato hebreo, la Kof, dice: clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. Bendito sea el Señor. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé. Ya no es alguien que se aprovechó toda la noche, ahora se anticipó al alba a buscar a Dios. Ya no solamente dobló rodillas antes de dormir, ahora se anticipó al alba, se anticipó a la noche, se anticipó al alba. Yo veo a alguien que está deseoso de buscar a Dios. Meditad sobre la cama, callad. Eso es una transformación, es una transposición, es una trayectoria de un cristiano que se va convirtiendo al punto de que se anticipa a las vigilias,
se anticipa al matutino, se anticipa porque en lo que hay en su corazón es el deseo de buscar a Dios. Bendito sea el Señor. Y ya no es con la conciencia en la almohada que empieza a darse cuenta de las cosas, sino es ahora en la rodilla donde empieza el Espíritu a hablarle. Ya no es un pensamiento de una meditación que te acordaste, ahora es Dios hablándote. Y esto es más glorioso, porque ya es Dios ministrando a tu vida, dándote el entendimiento para tú saber entonces actuar. Dios te bendiga mucho, es mi deseo. Permíteme hacer una oración por ti. Si deseas entregar tu vida a Dios y recibir a Jesucristo como tu Señor y único Salvador para ser salvo, haz esta oración. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. En esta hora creo y confieso que viniste en carne y te entregaste por mis pecados y moriste en la cruz del Calvario. Creo que te levantaste de entre los muertos y que estás a la diestra del Padre. Perdona todos mis pecados, pues reconozco que soy pecador y estoy destituido de la gloria de Dios. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Solo tú me puedes reconciliar con Dios y te doy gracias por el don de la salvación que hoy me has dado. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame todos los días para ser fiel a Dios. Padre, gracias por tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración, hoy has recibido el don de la salvación, la vida eterna, que Dios ha prometido en su palabra para todos aquellos que reciben a Cristo y le confiesan como su Señor y su Salvador. Hoy todos tus pecados han sido perdonados y has sido reconciliado con Dios. Mira lo que Dios dice en su palabra. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy has nacido de nuevo y en ti está el Espíritu Santo. A partir de hoy, clama a Dios como su Hijo y que Dios produzca en ti el fruto que Él quiere recibir de ti. Te animo a que leas la Biblia, la palabra de Dios, para que aprendas y tu fe sea edificada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.